Hola, saludos. Mi nombre es Eduardo Rosado. Soy profesor de cine y miembro de Cine Movida. Así que los que nos sigan a través de Instagram por Cine Movida Online o Facebook por Cine Movida y en Snapchat también por Cine Movida y Twitter por Cine Movida, pues están familiarizados con este rostro. Soy más que faranduleo dentro de las redes del grupo de nosotros. Me han comentado que están interesados en talleres o tutoriales, cosas relacionadas a cine. Y dentro del to-do list de cosas que nosotros podemos comenzar a experimentar, obviamente que por el momento se nos hacen práctico llevarles a ustedes, pues está esto, que es este seminario de historia de cine puertorriqueño. ¿Okay? Y estamos aquí en las facilidades de Cine Movida. Todavía el lugar no está finalizado. Aquí falta poner aire. Tenemos aire en la oficina, pero todavía aquí no. Así que tenemos el green screen improvisado y ahí las luces del otro mundo. Pero por el momento me sirve para traerles algo presentable a ustedes, ¿verdad? Que no sea simplemente las ventanas todavía sin cortinas y todo ese tipo de cosas. Pero ya estamos locos. Yo estoy loco, desesperado por mostrarles el espacio y que vean. Sé que no es nada del otro mundo, sé que a lo mejor no es una oficina fancy como otras personas, pero es nuestro espacio. Es nuestro espacio donde vamos a estar trabajando y donde vamos a estar llevándoles el contenido que ya ustedes están acostumbrados que Cine Movida le lleve y siguiendo haciendo lo que mejor sabemos hacer, que es documentar lo que se hace de cine en Puerto Rico y obviamente contar historias a través de nuestros proyectos. Así que estamos en eso. El propósito de este seminario o de este video, principalmente utilizarlo como prueba. Esto se sube a YouTube, yo lo voy a ver, así que sus comentarios, sugerencias, yo sé que un mejor micrófono, eso debe estar en el to-do list, entre muchas otras cosas, ¿verdad? Pero como siempre, los comentarios de ustedes nos enriquecen y nos hacen mejorar cada vez más. Así que más que nada también en el contenido, déjenos saber si este contenido les es útil, déjenos saber también si hay otros temas para nosotros seguir apuntándolos y empezar a trabajar en ellos, para llevárselos a ustedes. Así que, sin más que decir, vamos para allá. Recuerden que Cine Movida es un colectivo de personas como ustedes, que básicamente llevamos estos últimos años tratando de llevarles a ustedes todo lo que tiene que ver con cine y sobre todo documentando todo lo que se hace de cine en la isla. Así que pues el apoyo de ustedes, el like de ustedes, el share de ustedes para nosotros obviamente es súper importantísimo. Muy bien. El propósito, obviamente si me pongo a entrar en detalle de todo lo que tiene que ver con la historia del cine puertorriqueño, va a ser un video sin fin o largo, o extenso, ¿no? Así que el propósito con esto es dar así por encimita un repaso a lo que ha sido la historia del cine en Puerto Rico, ¿ok? Y que ustedes me acompañen en ese trayecto. Obviamente falta todavía aquí más información y cositas que podemos ir, si ustedes así lo quieren, adentrándonos más adelante. Y nada, hay que comenzar básicamente con el nacimiento del cine. Todo el que ha estudiado cine y todo el que es un verdadero fanático del cine sabe que la fecha que los historiadores de todo el mundo han acordado como el año en que nació el cine es el 28 de diciembre de 1895 en Francia, con la exhibición que hicieron los hermanos Lumière. Aquí tenemos un fotograma básicamente de la escena de los empleados saliendo de la fábrica. Y los cuentos sobre lo que pasó esa noche están todos bastante bien documentados y los podemos encontrar por internet. Pero es importante para mí comenzar desde aquí porque obviamente la fecha es el 28 de diciembre de 1895 y es un punto clave para nosotros. Me explico. Hasta ahora, la fecha más antigua que tenemos documentado, que es verdad, esto lo encuentra Rosemary Bernier, historiadora e investigadora también sobre el tema del cine en Puerto Rico, es que en 1897 llega el cinematógrafo. ¿Ok? Así que no tenemos el mes, no tenemos el día, o por lo menos Rosemary todavía no lo ha hecho público, pero sí sabemos que un año después de haberse, o sea, ni siquiera un año, o sea, diciembre, a poco tiempo del cine haber nacido en Francia, ya estaba en Puerto Rico.
Esto, a diferencia de la creencia popular que se entiende que el cine llegó con los americanos en Puerto Rico, que el cine llegó con Rafael Colorado en 1912, nos pone directamente ligados ahí al origen, a los orígenes del cine, junto con otros países también de Latinoamérica. Y en el Caribe básicamente nos pone en un spot bastante importante. Puerto Rico fue uno de los primeros países en que el cinematógrafo visitó, ¿no? Llegó a la isla. Ahora, no tenemos mucho más documentado sobre ese evento, pero por lo menos tenemos un año que nos dicta y nos indica cuándo llegó el cine por primera vez a Puerto Rico. Sí se tiene documentado que se hicieron exhibiciones o espectáculos donde estaba la famosa linterna verde, estoy con los cómics, la linterna mágica, ¿ok? La linterna mágica, para el que no sepa, es una especie, es como esa cámara que vemos ahí en el fotograma, es una especie de cajita donde con una vela y un lente se proyectaban a modo de diapositivas, como si fuese un proyector en las paredes. Y esos fueron los orígenes del cine, y eso tenemos documentado ese tipo de espectáculos en Puerto Rico, que vendrían siendo como una especie de pre-cine, ¿ok? Eventos que llevaron al nacimiento del cine, pero que no podemos considerarlos totalmente como cinematografía, punto. Hasta hace unos años nosotros teníamos como dato que la cámara llegó en 1898 con la guerra hispanoamericana. Ese dato es incorrecto. Esta foto la traigo, me gusta siempre presentarla. Esta es una foto en Guánica, cuando llegan los soldados americanos, y vemos en la foto que se está bajando, en este caso un fotógrafo, no tiene una cámara de cine, es una cámara de foto, pero miren el tamaño, miren lo incómodo que es, ¿no? A eso nos da una idea de más o menos el trabajo que esta gente pasaba. Venía cargando con esa cámara, la cámara de cine, una cámara cuadrada de ese entonces, y estar cargando con eso para arriba y para abajo, lo que tenían los cinematógrafos no era fácil, así que ellos se ponían como una especie de backpack, la cámara, ¿verdad?, con el trípode en la espalda, y cargaban con eso como si fuese normal, un soldado adicional. Y pues se tenía la noción de que la cámara llegó con los americanos durante la guerra hispanoamericana, y ya sabemos que desde antes estaba en Puerto Rico, había llegado, ¿no? Tenemos estos famosos visuales de la guerra. Esto es una fotografía, ¿verdad?, de la guerra hispanoamericana en Puerto Rico, pero hay visuales que ustedes pueden conseguir por YouTube, ponen guerra hispanoamericana, Puerto Rico, les van a aparecer que son básicamente visuales montados, diciendo que son de Puerto Rico y de soldados batallando en Puerto Rico, pero realmente se hicieron en montajes de otros lugares, que lo filmaban con el propósito de hacer dinero, decir, mira, tenemos visuales de la guerra ya en hispanoamericana, lo que está pasando, pero eran visuales falsos, y eso a través de los años se ha podido ir comprobando. La lata que habían encontrado que decía que eran visuales de Puerto Rico durante la guerra, resultaron ser visuales filmados en la época, pero falsos, o sea, no eran visuales realmente en batalla, ¿okay? Eran montajes. Y un ejemplo de eso lo tenemos con esto. Fíjense en esto es un póster, ¿no? Una fotocopia de una especie de afiche de una compañía, y es lo que entendemos como un semidocumental, probablemente, que se llama How the Puerto Rican Girls Entertain Concursant Soldiers, como las mujeres puertorriqueñas o las chicas puertorriqueñas entretenían a los soldados del Tío Sam. Entonces, obviamente se está promoviendo que ya los americanos adquirieron Puerto Rico y que Puerto Rico es una de sus nuevas posesiones, y tenemos esta promoción de esta mini película que entendemos es algo más tipo mini documental, quizás de un minutos de duración. Y ahora sabemos, se ha conseguido la información de la compañía y este filme, aunque el filme no se ha localizado, se considera perdido. Estas son actrices neoyorquinas, esto se filmó en Nueva York, son actores y actrices neoyorquinas que están representando, ven, es un estudio, pusieron unas matitas y da la impresión que están en Puerto Rico, pero ese era el tipo de montajes que se hacían. Estas cosas las vendían como verídicas, la gente los consumía y pensaba que esto era filmado allá en Puerto Rico cuando realmente esto era un montaje. Y eso ocurrió bastante, no solo con Puerto Rico, sino con visuales de Cuba y de otros lugares también durante la guerra hispanoamericana. Aquí tenemos otro afiche en mejor estado y mucho más famoso, que si se fijan acá, esto es nuevamente una exhibición, anunciando una exhibición sobre las nuevas posesiones de Estados Unidos, y entre esas posesiones está hablando de las Filipinas, pero si se fijan está mencionando a Hawái y Puerto Rico.
mencionan a Puerto Rico. Ahora, de nuevo, no tenemos más detalles fuera de esta ficha, no sabemos si la película, no tenemos copias de la película, qué se filmó, si en este caso si fueron visuales reales de Puerto Rico, eso no lo sabemos. Pero tenemos esta promoción. Y nuevamente se lo enseño porque son cosas que eran comunes, que se hicieran en la época, y por eso mucho material de esa índole va a seguir apareciendo, y muchos de ellos van a ser falsos, ¿ok? Sí sabemos, Rosmarie Bernier, que es historiadora e investigadora, y ha hecho bastante por recuperar la historia, los orígenes del cine en Puerto Rico. Mucho de eso no estaba documentado, y Rosmarie ha hecho una labor encomiable sobre esto. Ella se ha centrado obviamente en los cines, en los teatros, pero por default ha seguido encontrando otras cosas que seguiremos hablando aquí. Y aquí tenemos una foto del viejo San Juan. Entonces, esto es entre 1901 y 1910, porque el cine comienza en las carpas de circo, ¿ok? Y se empieza a integrar a ese tipo de espectáculos. Por eso es normal que si ustedes buscan o encuentran recortes de periódicos de la época, lo que anuncian es peleas de gallos, baile, payasos, música en vivo, y por ahí pues vistas le llamaban, vistas de tal cosa, ¿ok? En vez de decir películas o imágenes, vistas. Y tú ibas y pagabas por 20 minutos, 30 minutos para ver historias cortitas que duraban unos minutos, 2 minutos. La duración de las mismas pues variaba. Pero aquí tenemos uno de los cines más famosos en esa época y uno de los primeros más de mayor fama, que fue el cine Tres Banderas en el viejo San Juan. Pero así como el Tres Banderas en Puerto Rico y de hecho alrededor de toda Latinoamérica y otros países, ¿verdad? Se dio este fenómeno del cine en carpas antes de empezar a invadir los teatros o locales. Por ejemplo, aquí tenemos una foto, un niño anunciando el cine Luna, ¿ok? Y que hoy se va a estar exhibiendo La Sombra, ¿ok? La serie La Sombra junto con Popeye, Conejo Blas. Esto ya es una foto mucho más adelante, ¿no? Creo que de los años 20 en adelante, pero nos da una idea, ¿no? De cómo el cine empezó poco a poco a moverse de las carpas a pasar a las estructuras. Aquí tenemos, de hecho, una foto sobre eso. Esto se anuncia como uno de los grandes progresos de San Juan, el cine Luna. Todo esto son cosas que ha encontrado la historiadora Rosmarie Bernier y que ha compartido con todos nosotros en sus charlas, conferencias y demás, sobre lo que han sido los orígenes, ¿no?, del cine en Puerto Rico. Ahora, para hablar del origen del cine a nivel de ficción, el cine narrativo, lo que nos compete a nosotros los cineastas, tenemos que hablar de este señor, Rafael Colorado. Rafael Colorado, en síntesis, fue pionero en la fotografía en Puerto Rico, pionero en la cinematografía en Puerto Rico, pionero en la cinematografía en República Dominicana. Fue uno de los primeros cineastas, de hecho, en Latinoamérica, punto. Y su historia va de la siguiente manera. Él llega a Puerto Rico antes de la guerra hispanoamericana, ¿ok? Y porque ya veían venir, ¿no? Así que a él lo traen como fotógrafo y su trabajo era que él iba a fotografiar las zonas que se entendían que eran susceptibles a un ataque, ¿ok? Así que una vez comienza la guerra, él se enlista como soldado voluntario y de hecho hay una historia bien famosa que está bien documentada en la historia de España, es que él logra quitar, cuando llegan los americanos, ¿verdad?, que invaden Guánica, ponen la bandera americana, él logra quitar esa bandera, ¿verdad? Por este acto a él se le considera héroe de la guerra en España, y si ustedes buscan por internet, de hecho casi todo lo que aparece de Rafael Colorado es de esto, como héroe, soldado, ¿verdad?, destacado durante la guerra hispanoamericana, por pues, batallar contra los americanos y entre sus logros quitarle la bandera a los americanos allá en Guánica. Aquí tenemos una fotografía de la época. Rafael Colorado está montado sobre su caballo que se llama Lucero, se llamaba Lucero. Fíjense en la manchita que el caballo tiene ahí al frente, blanca. Rafael Colorado es el que está centralizado al frente, ¿okay? Y hay muchas historias de Rafael Colorado, ¿verdad? No las vamos a contar todas ahora, de él cuando era soldado. La cosa es que después de la guerra hispanoamericana y ganar los americanos, pues él se ubica en San Juan, no hay de otra, ¿verdad? A partir de 1901, y él monta estudios de fotografía, se dedica a fotógrafo. Y hasta 1908 sus estudios eran considerados los más grandes en el Caribe, ¿ok? Así que en algún punto
En 1908 él decide entrar en el negocio del cine. Él empieza como distribuidor. Como él tenía contacto fuera de Puerto Rico, allá en Estados Unidos, él comienza a traer películas que las distribuía a los cines. Yo me imagino, ¿verdad? Aunque esto no hay un documento que lo diga, pero pues no es extraño pensar que lo estaría distribuyendo el Tres Banderas, el Cine Luna, los otros teatros que estuviesen vigentes en ese entonces, ¿ok? Y al ver que el negocio del cine le va bien, de la distribución, y al ver que aparentemente a estos cines, en este momento Cine Carpas todavía le va bien, él comienza como exhibidor, y entonces él monta un Cine Carpa en San Juan, llamado el Cine Carpa Colorado, en 1908. Ahora, en términos de qué tenemos de datos, no sabemos, ¿verdad?, en qué momento exacto él tomó la determinación, lo pensó, pero sí en 1912 es la fecha en que tenemos que formalmente él comenzó a filmar, ¿ok? Y lo sabemos por los recortes de periódico y que aparecen en la prensa, donde él anuncia que va a comenzar a filmar y que se va a presentar la película Un Drama en Puerto Rico. Ahora, esto es en 1912. No sabemos la duración de la película, el contenido, la trama, los actores, no sabemos nada. Solamente sabemos ese año. Sí sabemos que antes de esa fecha, antes de esa película, perdón, en 1912, él filmó otros cortos de ficción, aparentemente cortos no de ficción, sino de índole noticioso, ¿no? Pero no tenemos más información fuera de algunos títulos y no sabemos si fueron hechos también ese 1912 o si fueron hechos en 1911, etcétera. Así que pues cuando uno estudia la vida de Rafael Colorado, uno se da cuenta que él era un hombre que estaba constantemente en movimiento. Empezaba una cosa y ya empezaba otra. Así que un dato curioso es que las cámaras de cine eran proyectores y se filmaba con ellas, hacían las dos cosas a la misma vez. A mí no me extraña que Rafael Colorado, y esto ya es mi opinión, ¿verdad? No hay ningún tipo de evidencia para esto, pero a mí no me extraña que una vez él montó su carpa en 1908 la haya empezado a filmar. Pero no lo tenemos documentado, no sabemos nada en sí de si eso es así. Ahora, la cosa es que en 1916 formalmente él incorpora lo que es la primera compañía de cine en Puerto Rico, que es Sociedad Industrial Cine en Puerto Rico. Y bajo esa corporación él filma las películas Por la Hembra y el Gallo, El Milagro de la Virgen, esto en 1917, ¿no? Mafia en Puerta de Tierra, que también aparece a veces con el título Mafia en Puerto Rico, ¿ok? Y yo he encontrado un dato de una película que no sé si aparece mal datada, el año, aparece en 1908, que se llama La Más Fuerte, ¿okay? Que probablemente nuevamente sea un filme de tipo de corte de noticioso, ¿no? Ahora, en 1917, él cierra la compañía y deja el negocio de la distribución de películas. ¿Okay? Aquí tenemos una imagen de Por la Hembra y el Gallo. Esta es la actriz, el interés romántico en la película. Lo único que sabemos de la actriz es que se llamaba Laura. ¿Okay? Aquí tenemos también, ¿verdad?, una estampa, otra escena de la película. La calidad no es la mejor, pero tenemos en el centro a Antonio Capella. Antonio Capella era el cuñado de Rafael Colorado y el socio de Rafael Colorado, cofundador de la compañía, y entonces aquí lo tenemos en manos, ¿verdad?, aguantando un gallo para una riña, una pelea de gallo. De nuevo, esto es lo único que tenemos de esta película, ¿sabes? Poco lo que tenemos de estos filmes de Rafael Colorado se consideran perdidos. Paralelamente hay que destacar a Juan Emilio Viguié Cajas. Viguié nace en Puerto Rico por accidente en Ponce y llega a montar un cine en la Junta antes de 1910 y adquiere una cámara Pathé. ¿Okay? Él sabemos que filma en 1912 varias tomas de Ponce, porque así eventualmente a una entrevista que le hicieron él lo indica, ¿okay? Y él exhibe esas vistas que toma, pero no tenemos eso ya existe, no sabemos el contenido específico de esas tomas, ¿no? Él viaja a Nueva York eventualmente, allá estudia fotografía y vamos entonces a dejar a Viguié por un momento ahí que se nos va a Estados Unidos y volvemos acá con Rafael Colorado porque Rafael Colorado juega un rol destacado en esta compañía, Tropical Film Company. Pues nos quedamos con Rafael Colorado, que él cierra la compañía Sociedad Industrial, ¿okay? Por las entrevistas, lo que ha dicho es que las películas eran exitosas, pero
estaba entrando el mercado de Estados Unidos, las películas, ¿verdad?, de otros países, y él no podía hacer tantas películas, o sea, hacía una película cada cierto tiempo, ¿ok? Y en una semana venía cada rato demasiado contenido de otros países, sobre todo de Estados Unidos. Al él no poder competir, como quien dice, con la lata, como le llamamos, pues él deja de producir cine y cierra la compañía porque, pues, según él dice, lo que generaba era lo mismo que invertía, así que no tenía ganancia. Pues para él no era un negocio, lo dejó ahí. Y el equipo va a pasar a esta compañía llamada Tropical Film Company. La Tropical Film Company, pues Luis Llorén Torres, sí, el caserío, lo que la gente, cuando doy esta charla, ¿verdad?, especialmente los jóvenes, conocen el nombre por el residencial público, ¿no?, por el proyecto. Pero Luis Llorén Torres, poeta, persona importante en la política en Puerto Rico, en este entonces, estamos en 1917, junto también con Nemesio Canales. Ya ellos estaban, de hecho, yo tengo artículos de Luis Llorén Torres de la época, donde él escribía en la revista Juan Bobo y tenía artículos hablando en pro del cine, en hacer leyes en pro del cine. Era una persona que, pues, vio en el cine el potencial y sobre todo en que se hiciera cine puertorriqueño, y pues parece que él ve una oportunidad al enterarse que Rafael Colorado, cerró la compañía o la va a cerrar. Él lo que hace es que les compran el equipo, Rafael Colorado les vende el equipo y fundan esta compañía, Tropical Film Company, pero Rafael pasa a ser empleado de ahí también. Rafael era el director técnico. ¿Okay? La misión y visión de la compañía era promover las hermosas costas de Puerto Rico. Ese era el propósito. Ellos querían que fuera cine hecho aquí, pero para afuera. O sea, la idea no era que era cine que se quedara aquí solamente, sino exportarlo. Y recuerden que estamos en la etapa del cine en blanco y negro y el cine mudo, era una gran posibilidad de hacerlo. Y así filman esta película llamada Paloma del Monte, probablemente un cortometraje, ¿no? De corta duración. Y aquí tenemos, pues, algunas imágenes de Paloma del Monte, que fue escrita y dirigida por Luis Llorén Torres, ¿ok? Pero también está La Viudita se quiere casar, que fue escrita y dirigida por Nemesio Canales, y Rafael Colorado. De todas estas, Rafael Colorado llega a hacer Los Misterios de Cofresí, que también aparece como El Tesoro del Pirata Cofresí, que era un serial basado en el Pirata Cofresí, una serie, ¿verdad? Pero solamente hizo el primer capítulo. Nunca más pudo filmar los otros, lo exhibió, ahí quedó. La compañía cierra porque al comenzar la Primera Guerra Mundial y Estados Unidos entrar a la Primera Guerra Mundial, se comienza el material para hacer películas, no llega a Puerto Rico. Así que, pues, no tuvieron de otra, la compañía cierra. ¿Okay? Pero en 1919 llega la Puerto Rico Photoplays. Okay. La Photoplays es una compañía americana que de hecho tuvo como sucursales, ¿verdad? Compañías que se hicieron de la Photoplays en otros países, por eso es Puerto Rico Photoplays, porque eso es como que dice la división acá en Puerto Rico. Fueron dos hermanos banqueros puertorriqueños que se juntan junto a los actores norteamericanos Reginald Denny y Ruth Clifford para hacer este estudio, esta compañía de cine. La fundan en 1919. Esto era la compañía de cine más grande de Latinoamérica en ese entonces. Tenía estudios, equipos, personal técnico, laboratorio, ¿okay? O tenía un crew básicamente norteamericano que estaba radicado, que se radicó para propósitos de esto acá en Puerto Rico. Aquí tenemos una vista del interior de la sala, de lo que eran las facilidades de ellos. Y algunos de sus filmes fueron Tropical Love en 1919, The Woman That Fooled Herself en 1921 y Dance of Allah en 1922. Ahí tenemos a Reginald Denny y Ruth Clifford en pantalla, porque ellos eran los productores, pero también eran los protagonistas de estas películas. No tenemos hasta el momento, no hemos encontrado estos filmes, así que se consideran también perdidos. Hay una imagen de Tropical Love. La compañía cierra por reseñas personales. Aparentemente, dentro de los integrantes no se estaban poniendo de acuerdo en el norte, que la compañía se iba a dirigir, tanto en términos de los proyectos que se iban a realizar como la toma de decisiones, y pues, tuvieron esas riñas entre ellos y la compañía muere ahí. ¿Okay?
Estas películas se exhibieron en Estados Unidos, o sea, que no eran películas que se hacían para mostrarlas aquí en Puerto Rico, sino se filmaban acá, pero para allá. Ahora, lo importante de esta parte es que regresa Vigue. Vigue regresa hace 1919. Él, el tiempo que estuvo allá en Estados Unidos, trabajó para la compañía Fox, la 20th Century Fox, para básicamente la división de noticias. Trabajó también como camarógrafo para la compañía Universal. Y lo primero que él hace es que él trata de filmar, de hecho, una película sobre el pirata Cofresí, escrita por Luis Pález Mato, de la que no sabemos si él llegó a filmar algo. No tenemos datos si él llegó a ¿verdad? A rodar, y si se terminó y si se exhibió. Pero sí sabemos que él entonces pasa a trabajar para la Puerto Rico Photoplays como camarógrafo, era el único técnico boricua en la compañía, y entonces una vez cierra la compañía Photoplays en el 1923, Vigue compra parte del equipo de ellos y con eso él monta su propia compañía con el que hace el noticiero Vigue. ¿Okay? Con esto aquí tenemos esta foto es de cuando llega Lindbergh a Puerto Rico, ¿okay? Y Vigue lo filmó. A Vigue le debemos básicamente el primer documental formalmente, ¿no? Realizado en 1924 llamado La Malaria. Tenemos material filmado por el noticiero Vigue que cubre desde la década de 1920 hasta básicamente los años 40, cubriendo sucesos o eventos importantes, figuras políticas, personalidades de nosotros, ¿verdad? De la época. Y la mayoría de este material se conserva en el Archivo Nacional de Puerto Rico. Otros, como el documental de la malaria, pues se consideran perdidos. Por eso, ¿qué existe de esa época? Pues mira, todos los filmes de Rafael Colorado se consideran perdidos, todos los filmes de la Tropical Film Company se consideran perdidos, no se han encontrado rastros de los filmes de la Puerto Rico Photoplays y gran parte del material del noticiero Vigue, como mencioné, se conserva, ¿okay? Aunque el documental La Malaria se considera perdido. Recuerden que el material con el que estaba hecho estas películas era altamente flamable. Conservarlo era un riesgo y si tú no tenías laboratorios o lugar donde podías conservarlos, pues era un peligro. También recuerden que no existe el televisor, no existe el VHS, no existe el DVD, no existe el internet. So, imagínate tú teniendo, como quien dice, una bomba casera que con calor de la nada puede explotar y la tienes en tu casa. Y tú sabes o piensas que más nunca en tu vida tú vas a hacer nada con eso, porque nadie pudo prever la llegada de la televisión más adelante y que estas películas se volverían a ver. Así que probablemente muchas de estas películas las botaron o se perdieron con el tiempo, ¿no? Quién sabe cómo. Ojalá, ¿verdad? Uno se mantiene positivo y estén en algún lugar guardadas y se encuentran eventualmente, pero hasta el momento se consideran perdidas. ¿Qué otros filmes tenemos documentados de la época? Pues tenemos que en el 1914 hay una noticia de que se va a filmar una película del pirata Cofresí, pero no tenemos más datos al respecto sobre eso. Rosemary Bernier encontró también que en 1923 se iba a filmar, se estaba haciendo aquí en Puerto Rico, una compañía local, una película llamada La Perla del Sur, pero se desconoce si esto se terminó, si se estrenó, no sabemos más datos sobre esto. Hay otros filmes de Rafael Colorado, como les mencioné, que eran más de corte noticioso. Está lo que se considera la primera película extranjera en filmarse en Puerto Rico, de Estados Unidos, que viene a la isla a filmarse, Hablamos de South Seas en 1924, no se ha encontrado copia de esa película. Sí tenemos, curiosamente, de lo más antiguo que conservamos, hay un pietaje que existe de soldados norteamericanos caminando en el Morro. Probablemente lo han visto en documentales en algún momento aquí en Puerto Rico. Eso es de 1917, eso está en el archivo. Hay un pietaje de la inauguración de una iglesia bautista en 1903, eso es lo más antiguo que tenemos de cine, ¿no? De filmación hasta ahora, conservado, ¿no? Y ese pietaje existe también, está en el archivo nacional. Así que tenemos que saltar básicamente a lo que es la llegada del cine sonoro con la película Romance Tropical de 1931, y esto, yo leí tanto sobre esta película, pero lo importante es que la película fue encontrada y de hecho está disponible en internet. En este video les voy abajo en la descripción, les voy a poner el enlace para que puedan ver la película Romance Tropical, que es la primera película sonora hecha en Puerto Rico, pero importante, es la segunda película sonora en español
hecha en el mundo, ¿ok? La película fue dirigida, producida, filmada, editada por Juan Viguier, escrita por Luis Palesmato. El filme tuvo mucho éxito en Puerto Rico y en Nueva York. Ahora se detuvo su distribución por Latinoamérica, ¿ok? Por nuevamente unas rencillas internas dentro del equipo de trabajo. El papá de las hermanas Canino, que eran de las muchachas protagonistas, ¿verdad? De los personajes principales, los intereses amorosos, como eran menores de edad y el papá era abogado, era también quien las representaba. Al ver que la película fue muy exitosa, lo que se entiende es que le pidió a Biggie, porque todo el mundo trabajó de gratis en el filme, era una película que se hizo sin dinero. Y Biggie pues le dijo, mira, con eso el dinero de lo que se ha hecho, eso, lo que se ha pagado son los gastos. Pero esa explicación no fue suficiente para el papá de las hermanas Canino, quien entonces demanda a Biggie, y la película, que estaba a manos de una distribuidora llamada Latin Artists, y iba a comenzar a ser distribuida por Latinoamérica, detiene su distribución por esta situación legal. Ok, la cosa es que Biggie se retira del cine, él deja a su hijo, Biggie Jr., a continuar con la empresa, que entonces pasa a convertirse en Biggie News. ¿Ok? Y en ese entonces, estamos ahora mismo en la década del 30, solo un puertorriqueño se aventura a hacer cine, que es Rafael Ramos Cobian. Él hace dos películas, Mis dos amores, en 1938, y Los hijos mandan, en 1939. Rafael Ramos Cobian es poco lo que tenemos, ¿verdad?, documentado de él, pero sí sabemos que era un empresario, tenía varios teatros ya de por sí, porque se dedicaba a la exhibición de películas, pero también tenía teatro, por ejemplo, Gardel, él fue el que trajo a Carlos Gardel a Puerto Rico. Y no sabemos por qué, ¿verdad? Aparentemente, pues, yo asumo que él se interesó en el cine, vio que era un negocio, que podía hacer dinero, y entonces se mete como productor y produce estas dos películas, ¿ok? Pero, de nuevo, no tenemos copias de ellas, eso no quiere decir que no existan, porque tuvieron distribución en México. Así que probablemente, ¿verdad?, con el tiempo alguien encuentre algo y finalmente se encuentre y por lo menos me gustaría pensar eso nuevamente. De la Diveco no voy a hablar mucho, porque de la Diveco tenemos mucha información. Si quieren, después podemos hacer, si les interesa, un video solamente sobre la Diveco, porque la Diveco es la División de Educación para la Comunidad, que comenzó a operar en 1948. ¿Okay? Fue una iniciativa del gobierno de Puerto Rico, ¿okay? Formalmente se funda en 1949. Su propósito era educar. Recuerden que estamos en los años 40, en la época de transición. No hay luz, no hay tuberías para agua, o sea, no hay energía eléctrica, no hay un sistema de energía eléctrica que llegue a toda la isla. Y poco a poco estamos llevando los postes de luz a los barrios, las tuberías de acueducto a los barrios, pero la gente entonces ve las plumas y cree que se puede tomar el agua directamente de la pluma, y era agua que no tenía filtro, agua que era sucia, o agua que no se podía tomar porque estaba con químicos para limpiarse, ¿no? Así que, por ejemplo, uno de sus primeros filmes es el documental Una gota de agua, de 1948. El documental lo pueden buscar en YouTube, el Archivo Nacional de Puerto Rico lo subió, y es un documental cortito de unos, creo que 20 minutos, no más de 30 minutos. Su fin principal es explicar cómo funcionan, ¿verdad?, las tuberías y cómo hacen que el agua llegue a tu casa a través de esas tuberías. Y por eso lo importante también que era hervir el agua y por qué. Entonces te enseñan los microbios que hay en el agua y todo eso. O sea, era educativo, el propósito era educar. Y bajo esa premisa firman en 1951 la película Los Peloteros, que es su único largometraje. ¿Okay? La Diveco nos ha heredado una gran filmografía, pero no solo eso, sino que sus filmes son de alto contenido puertorriqueño con una identidad propia. Yo me atrevo a decir que si hablamos de una etapa en donde el cine boricua tuvo una identidad, que tú dices, eso es cine boricua, fue esta etapa de la Diveco. Aquí tenemos una imagen de la película Los Peloteros, protagonizada por Diplo. ¿Okay? La Diveco fue escuela para muchos cineastas, actores y técnicos. De aquí salió Agrelot, Diplo, como les mencioné, trabajó aquí. Uno de nuestros cineastas, casi todos nuestros cineastas, hace unos años, por ejemplo, falleció el maestro Leslie Colombani. Leslie Colombani empezó aquí en la Diveco. O sea, muchos de los cineastas, Rafa Casiano, que está por ahí, trabajó también en la Diveco, y Rafa sigue todavía activo.
La DIVECO pues, fue una escuela informal. Recuerden que no hay universidades ni lugares donde tú puedas estudiar cine, así que pues, se mantuvo activa hasta la década de los 70, pero como ocurre con todo aquí en Puerto Rico, que la política todo lo tiene que dañar, esto fue una iniciativa popular. Entonces en los 70 comenzara a llegar el partido, el PNP, que era el otro partido, pues, y esto era una iniciativa popular. Cada vez que caía al poder un partido PNP, pues entonces le echaban de codo. Pues tú tienes a Ferré, que entonces pues le empieza a dar de codo a la DIVECO, pero eventualmente la DIVECO la mata Romero Barceló, la destruye, ¿ok? De nuevo, es un proyecto que era totalmente financiado por el gobierno. ¿Okay? Su propósito principal era educar al jíbaro de campo también. Al ya la transición estar completa, de repente ya estamos llegando a los 80 y en los 80 ya estamos un poquito más, ya hay postes por todas partes, mayormente en Puerto Rico, en la isla, tuberías, ya todo el mundo está, ya no se le dio función a la DIVECO, cierra. ¿Okay? Pero sí importante que de la DIVECO sale nuestro cineasta más importante, uno piensa en Jacobo Morales, que es grande, sí, Jacobo también es uno de nuestros cineastas más importantes, pero todavía hasta el sol de hoy, el cineasta con una filmografía impecable, con unas películas que tú las ves y tú dices, mano, este director es Amílcar Tirado. Este es nuestro gran director. De hecho, una de nuestras mejores películas, que la vamos a hablar más adelante, Ayer Amargo, la dirige él, ¿okay? Y lo tenemos aquí con él señalando con el dedo. Luego tenemos esta otra foto, está con Juan Ortiz Jiménez, que era periodista y también hizo mucho por documentar todo lo que se hacía del cine puertorriqueño. Entonces, ya de aquí tenemos que hablar de la época de oro. Básicamente en los años 60, Puerto Rico tuvo su época de oro y va de la siguiente manera, ¿okay? En 1959 se hace el filme Maruja, ¿ok? Y esta película, que fue una película hecha en colaboración entre actores y el equipo de producción, no había chavos, ¿ok? No había chavos, pero había ganas de hacer cine. Hace esta película que se convierte en un éxito, ¿ok? Y esta película abre las puertas para que vengan distribuidoras fuera de Puerto Rico, se interesen en distribuir cine puertorriqueño. Claro, recuerden que ya está Cantinflas, y Cantinflas jugó un rol determinante en que la gente viera que existe el cine hispano, el cine en español, el cine latino, y entonces dijera, yo quiero ver más de allá. Así que coincide con eso, y eso hizo básicamente que hubiera un auge en la producción local. Se filmaban de 3 a 7 películas por año, ¿ok? Con la entrada a México al mercado internacional comienzan las coproducciones de Puerto Rico y México. Se hicieron también coproducciones de Puerto Rico con España. Se hacía mucha publicidad también, mucho anuncio, ¿ok? El cine puertorriqueño tiene distribución en Estados Unidos, en México, en gran medida gracias a la división latina de Columbia Pictures, ¿ok? Entonces, permítanme aquí un momentito mostrarles esto. Acá, esta es la película Maruja, ¿ok? Maruja, el que me conoce sabe que es una de mis películas puertorriqueñas favoritas. Yo la veo y no me canso de verla. Las actuaciones, la historia, el guión, la cinematografía. Cuando tú después tuve la oportunidad de conocer a Axel Anderson, compartir con él, entrevistarlo, el director y editor Oscar Zabal Quintana, y poder ver el detrás, como quien dice, de cámara, de cómo surgió todo esto, es genial. Todo el elenco, desde los personajes secundarios hasta los principales, era la crema de la crema. El director, por ejemplo, y editor, era director y editor en Telemundo, uno de los tops en ese momento, que era Oscar Zabal Quintana. Todos los actores eran los actores que estaban pegados de momento, y todos esos que estaban pegados no era una cuestión de fama, era una cuestión también de talento, eran muy buenos actores, punto. Y eso es Maruja, ¿ok? Volvemos acá a... Bueno, sí. Voy por ahí. Ok. Maruja es considerada una de las películas más importantes de nuestro cine y es hasta el presente la película más exitosa de nuestro país. Sepan que tuvo un costo de $50,000 y recaudó casi el triple en taquilla, así que imagínense. Y todavía, ya esto cambió un poco, ¿verdad? Esta partecita que la tengo aquí en la presentación.
La película hasta el 2000, yo diría 2014, 2013, todavía la película se exhibía en ciertos lugares, que la llevaban a universidades y demás, y la película se vendía en DVD, así que la película seguía haciendo dinero. Toda la clase artística importante y famosa de la época, tanto detrás de cámara como frente, están en la película. ¿Okay? Ahora, tenemos nuevamente a Mikel Tirado, como les mencioné. Cuando hablamos de la mejor película en Puerto Rico que se ha hecho y la película que quizás mejor nos define o define la filmografía en Puerto Rico es este filme, Ayer Amargo. Hay algunos que piensan que la mejor película puertorriqueña es Maruja, hay otros que piensan que es Ayer Amargo, se divide bastante ahí. Hay algunos que consideran Los Peloteros, pero Los Peloteros muchas veces se saca del debate, porque es una película que se hizo, no salió en cines ni nada, era una película que básicamente se hizo con propósitos educativos por el gobierno. Así que no se ubica. Pero yo diría que ahí tú tienes las tres mejores películas hechas en Puerto Rico. Maruja, Ayer Amargo y Los Peloteros. El fenómeno Machuchal, creo que es importante repasarlo por encimita. Machuchal era ya famoso y se decide empezar a llevar, ¿verdad?, a machuchar al cine. Se hacen 4 películas. Las 4 películas todas fueron bien exitosas, pero discrepancias económicas con la Columbia Pictures llevaron a que básicamente se cerrara el negocio y solamente hicieron 4 películas. Entonces ahí quedó. Pero como quien dice, la compañía básicamente se fue bien, o sea, no tuvo un fracaso. Todas las 4 películas de Machuchal fueron un éxito. Entonces aquí empieza la época del cine delincuente. De aquí vale la pena recalcarles, mostrarles, mejor dicho, o comenzar a hablar con esto con la película Correa Coto. Perdonen que la imagen esté al revés. La película Correa Coto de Anthony Felton es la que comienza la etapa que llamamos cine delincuente. Le llamamos etapa de cine delincuente porque se empiezan a hacer películas o predominan las películas cuyo protagonista es un delincuente. ¿Okay? Y Correa Coto tuvo 3 películas. La segunda es La Venganza de Correa Coto. La tercera se han encontrado fragmentos, pero no se ha encontrado completa, que es Lebrón y Correa Coto. Así que tenemos una trilogía. ¿Okay? Pero también Toño Bicicleta tuvo 2 películas. Muchos criminales tuvieron su adaptación cinematográfica y fue bastante exitoso, pero el público se empezó a cansar de estas películas porque mayormente la realidad es que cuando uno las empieza a ver eran filmes que técnicamente, actoralmente empezaron a bajar en su calidad. Se notaba ya que el fin era hacer simplemente dinero y punto. Y se reciclaba la trama, lo que cambiaba era el delincuente, habían desnudos innecesarios, baja, y pues esta es la parte en donde decimos que cae la decadencia del cine, muere la época de oro, y es a partir de los años 70, ¿okay? El cine local comienza a tener poco apoyo del público. También ocurre otro fenómeno, que es que comienzan a llegar las cadenas de cine como la United Artists, la Womeco. Caribbean Cinema llega, pero todavía no es lo que es hoy en día, ¿okay? Pero llega Cinevista, y así que el cine norteamericano y de Hollywood comienza a dominar el mercado. Y llega Star Wars, Jaws, todas estas películas que empiezan a llamar la atención, y la gente deja aquí en Puerto Rico de ver el cine hispano, el cine latino como una opción. Queremos ver el cine de Hollywood, ¿okay? También yo siempre pongo un poquito la nota al alcance cuando vemos las películas locales. Nuestro cine comenzó a imitar las tendencias del cine mexicano, o sea, nuestro cine parecía una copia mala del cine mexicano, en una época también en que el cine mexicano estaba en declive, y yo creo que fue como autosuicidio. Pues no nos importó más nada, nos importó simplemente hacer dinero y dejamos caer grandes oportunidades. Se empieza a perder la identidad. Eso que teníamos, que tú decías, mira, esto se siente cine boricua, nuestro cine se identificaba, se llevaban actores de nosotros, o sea, Pablo Castillo, Marta Romero, Miguel Ángel Álvarez, se llevaban a nuestros actores a México y a otros países porque éramos una de talento. Pero eso se dejó caer, se perdió. Y como quien dice, muere el cine boricua. ¿Okay? Sí, obviamente hay un auge en la publicidad, sí se comienza a hacer mucho cine de publicidad y hay mucho movimiento en ese sentido, pero pues queda ahí. Se hacen otras películas, se puede mencionar de Machos, de Tony Ribus, Los Machos, en español. Esa película de Tony Ribus, pues
pasó, existió. Se hizo el documental A Step Away, que es el primer documental que llega a cine a finales de los 70 y que tuvo mucho éxito, pero pues un documental y era por la fiebre deportiva, pero ahí quedó. Así que por eso es que a Jacobo Morales, cuando llega, se le llama el papá, lo llamamos el papá Opa, o hay que rendirle nuestro respeto porque tienen que tratar de transportarse a la época. Quizás lo hubiese hecho otra persona eventualmente, pero el que lo hiciera necesitaba tener cojones, punto, para hacerlo. No había chavo, no es como ahora que tú puedes comprar cámaras o alquilar cámaras porque está PJ Gafford, no había nada de eso. Tú querías hacer cine, no hay cámaras, tienes que mandar a buscar las cámaras de cine fuera de Puerto Rico. Para colmo, tienen que revelar y eso cuesta dinero. O sea, por donde quiera que tú mirabas, no es como ahora que yo podemos pedirle el favor a alguien, como que todo el mundo tiene una cámara cualquiera, aunque sea la 7D o la 80D, y se puede hacer gratis un video para YouTube o hasta una película para cine. Pero eso no era la realidad en este entonces. Y Jacobo Morales se decide hacer una película en momentos en que, ¿cómo, loco? ¿Cómo tú la vas a hacer? A él se le idea hacer algo tipo colectivo y junto con los actores y otras personas, ¿verdad?, que estuvieron con él en ese proceso, deciden todos poner su granito de arena, básicamente como si fuesen todos productores ejecutivos, y hacen Dios los cría. Pero Jacobo, mira los por eso te digo, hay que también darle, decirle, coño, venga. Él sabe que filmar una película de largometraje es caro. Y una de las complejidades es que los que filmamos sabemos que estar filmando a veces, filmamos este mes y tenemos filmación, cuando conseguimos chavos para filmar el otro mes, se daña la continuidad, se pierden las ganas, pasan muchas cosas. Jacobo preveyó eso. Y él dice, pues mira, en vez de filmar una película larga, voy a filmar cortometrajes. Así que Dios los cría, básicamente son 6 cortometrajes. 6 cortometrajes que él filmaba un día o dos, ¿verdad? O 3 días, no sé, ¿verdad? Cada uno, si ven la película o lo han visto, saben a lo que me refiero. Hay algunos que probablemente los hizo en un día, hay otros que quizás obviamente conllevó más de un día. Y así como quien dice, trabajaba esos bloques y pudo filmar básicamente la película Dios los cría. Así que tenemos que hablar un poquito de Jacobo. Jacobo comienza como actor de radio, luego va al teatro en los años 40, pasa a trabajar en la televisión con la llegada de la televisión a Puerto Rico en el 54, y su primera participación en cine es con el filme La criada malcriada, del 64. La criada malcriada era el show, uno de los shows más populares de la televisión de Tommy Muñiz, con Belda González, y Jacobo era el libretista. Y tenía un personaje que se llamaba Moralito. Y pues se hacen la loquera de hacer como quien dice un episodio extendido para cine, y la película fue un palo también, ¿verdad? Y de hecho, yo la veo y me río, una excelente película, que es La criada malcriada. Posteriormente, de hecho, en Correa Coto, él tiene participación menor, pero participa, actúa en Correa Coto, que es la película que comienza en la etapa del cine delincuente. De hecho, si ustedes desean también que eventualmente yo haga un video sobre la etapa del cine delincuente, me dejan saber. Participa en La Palomilla también, y esto eventualmente lo lleva a trabajar con Woody Allen en Bananas. Los que seguimos la carrera de Jacobo sabemos que este es como que el antes y el después, porque ahí es que él dice, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer cine. Y luego trabaja con Barbara Streisand en Up the Sandbox en 1972, y por ahí poco a poco él fue trabajando hasta que hace Dios los cría en 1979. ¿Okay? Ahora, claro, la filmografía de Jacobo es extensa, tiene Nicolás y los demás, lo que le pasó a Santiago en 1989, que lo que le pasó a Santiago es la primera película puertorriqueña nominada al mejor filme en lengua extranjera, ¿okay? Con un costo de casi $1 millón, y en palabras de Jacobo, no fue hasta el 2009 que el filme finalmente recaudó su inversión. ¿Okay? Y aquí tenemos otros cineastas que al Jacobo cometer esa loquera, empezar a tomar préstamos, a endeudarse para hacer cine por esa fiebre que nos da a nosotros de hacer cine, aunque no ganemos dinero, pero tenemos que hacerlo. Va por ahí Marcos Zurinaga, Luis Molina Casanova, y eventualmente Abdiel Colbert, Sonia Fritz, Iván Dariel Ortiz, Noel Quiñones, sepa de cineastas que van a llegar con lo que le llamamos la nueva ola de cineastas, ¿okay? Que se da en Puerto Rico gracias a Jacobo Morales. Entonces tenemos aquí a Marcos Zurinaga, que a Marcos hay que destacarlo porque él comienza, aunque durante la Divecco se llevó el cine boricua a festivales fuera de Puerto Rico, pero el cine puertorriqueño, y durante la época de oro, como les dije, en Latinoamérica, llega el cine también de aquí de la isla, pero es Marcos Zurinaga el que empieza
a darle un toque mucho internacional, mucho más grande de lo que habíamos tenido en el pasado, con la película, con el documental Step Away, luego con la película La Gran Fiesta, Tango Bar, y eventualmente con la desaparición de García Lorca en el 97, que es un peliculón. O sea, él empezó a llevar el cine a unos niveles, unos estándares un poquito más altos de lo que se estaba haciendo, o sea, y eso fue bastante importante. Tenemos al cineasta Luis Molina Casanova, que es uno de nuestros grandes documentalistas y tiene uno de los filmes más taquilleros y reconocidos en la isla, que es La Guagua Aérea, de 1993, que esta de lo más taquillero hay que revisarlo porque obviamente durante los últimos años ha habido películas que han superado esto, ¿no? Sobre todo ya que va subiendo los costos de taquilla del cine, pero tenemos básicamente que la película costó 1.3 millones y hizo 1.5 millones. ¿Okay? Tenemos también eventualmente en la lista de las películas más taquilleras Talento de Barrio, que recaudó casi 2 millones, la película Que den pelotes y que joyita, que también recaudaron casi los 2 millones, Los Dominiqueños creo que casi recaudó los 3 millones, así que tenemos ahí filmes que han sido por igual, ¿no? Que han sido bastante exitosos en la taquilla puertorriqueña. Ok, ahora entonces tenemos la llegada del cine digital, y esto comienza la etapa, la ola de lo que le llamamos la ola digital en el cine puertorriqueño, que esta es más o menos la etapa que hemos heredado y que estamos viviendo, en mi caso me tocó vivir y ver, ¿no? Tenemos que empezar en los 90 con el video. Cuando comienza el cine en video y se comienzan a hacer unitarios o películas para televisión, por ejemplo, Sunshine, Acecho, A la Puerca Asesina, para los de mi generación y quizás mis hermanos mayores y muchos de nosotros, aunque muchos cineastas no la consideran cine, y de hecho el mismo Luis Molina no la cuenta en su filmografía, pero para nosotros fue una película, y fue una película que nos disfrutamos para televisión, un unitario, quizás un vacilón de Sunshine. De hecho están haciendo Chona la Puerca Asesinado, que en algún momento yo espero que salga, pero pues fue una película, y yo creo que eso abrió las puertas, como todo lo que hacía Sunshine en los 80 y en los 90, que todo el mundo lo criticaba y lo señalaba, pero abrió puertas entonces otras personas que decían, espérame, quizás eso que tú dices que lo hizo como un relajito, no se puede tomar tan relajo. Y aquí tenemos a Pepe Urraca, el cineasta Pepe Urraca, maestro, amigo y mentor, que hace la película Callando Amores en 1995, que es una gran película de esta etapa de cine de video, ¿okay? Que también recibió muchas críticas porque la tacharon como teatro filmado. Pero, nuevamente, es un tiempo de transición. Ellos están haciendo esto y estas personas dicen, eso no es cine, eso no es cine. Porque están en este mundo de video y eran películas que lamentablemente la tecnología no lo permitía llevar a la pantalla grande, y eran películas que entonces vivían en la televisión, pero se hacían con lenguaje cinematográfico, solamente que no se hacían con una cámara de cine. Esto lleva a que Vicente Castro llegue a la pantalla chica, y Vicente Castro muchos de nosotros lo conocemos por el legado de películas que hizo mientras éramos adolescentes, o estábamos por ahí, ¿verdad? En la década de los 90, comenzando con La Noche que se apareció Toño Bicicleta, que es una película leyenda, porque muchos de nosotros la recordamos. Era una época en donde no está pasando mucha actividad en el cine, en la pantalla grande. Sí se hizo El Poder del Shakti, que era una película de artes marciales, la primera película de artes marciales en Puerto Rico, Héroes de Otra Patria, de Iván Dariel. ¿Sabes? Sí se estaban haciendo cosas, pero no había continuidad. Era como que una película este año. Y pasaba un tiempo y tú no veías más nada hasta más adelante. Y yo recuerdo que cuando anunciaron La Noche que se apareció Toño Bicicleta, era una película para televisión. Era un unitario, pero lo vivíamos como película. Así que comienza ese movimiento de hacer películas para televisión, y personas las llaman películas, pero los cineastas dicen, eso no es cine, eso es otra cosa, eso es un unitario para televisión. ¿Ok? Ahora, jóvenes cineastas que estaban viendo eso, que ya estaban estudiando en la universidad y que ven que pueden adquirir esas cámaras y decir, oye, pero eso que tú llamas unitario casi se parece a una película y yo puedo hacerlo. Y bueno, entonces no puedo comprar una cámara de cine, pero puedo comprar una cámara de video. Y eso lleva a que llegue una nueva generación. Entonces, tenemos aquí una etapa que yo la denomino el cine sensacionalista puertorriqueño. Le llamo el cine sensacionalista porque básicamente nosotros vivimos la década del final de los 70 y los 80, Star Wars, Back to the Future, Ghostbusters,
E.T., menciónalo, todas estas películas con efectos especiales, de situaciones extraordinarias. O sea, era un cine ya no de dramas comunes como lo que hacía Jacobo Morales, sino que era un cine ni lo que hacía Woody Allen ni estos otros cineastas, sino que era un cine ya más de fantasía, más, y con eso crecimos. ¿Okay? Entonces eso llevó a que, por ejemplo, Raúl García hiciera Complot en 1999, que la pueden conseguir en YouTube, también está. Creo que mismo Raúl García la subió. David Aponte tiene también una extensa filmografía de películas que impactaron. Raúl García sigue como que David Aponte sigue a Raúl García. Raúl hizo Complot, primero hizo Impacto Mortal, luego Complot, y creo que me parece luego El Séptimo Ángel, si mal no fallo. Y entonces Raúl se dedica a otras cosas y ahí llega David Aponte, pero a la misma vez llega Sonia Valentín. Entonces de repente también llega Rey Pascual con Flora Pérez Garay, y empiezan a hacer también películas para televisión. Y de repente yo recuerdo esta época del 2000 al 2005, al 2004, tantas películas que, porque Vicente Castro sigue haciendo películas para televisión. Así que de repente tenemos todas estas películas que se están haciendo para televisión en el canal 11, en el canal 2, en el canal 4. Tienes para escoger, ¿ok? Hay diversidad. Pero el público se lleva el mal sabor del cine de los años 70, así que el cine tiene la marca de ser el cine malo. Son una porquería. Y una película puertorriqueña son una porquería. Y muchas otras películas también, la gente no le dio la oportunidad, otras películas que quizás no cumplieron las expectativas. Yo vi El Poder del Charty y no me gustó, o sea, para la época, y fui con muchas ganas de verla, pero muchas expectativas, ¿ok? Y así, pues, nuevamente, el cine empezó a crear un mal sabor, y muchas de estas películas que quizás se hicieron para televisor, para el público, para la televisión, aunque tenían altos ratings, tú podías ver que muchas veces el público no le gustaba. Las veían por curiosidad, quizás porque no había más nada que ver, no sé, las razones que fueran, las veían, había gente que le gustaba, había gente que decía que no, así que lo que se populariza es que el cine puertorriqueño es malo. Y con eso comienza la época del cine digital, con guantes, luchando para lograr la aceptación de un público que no quiere ver cine puertorriqueño, porque lo que ha visto durante los últimos 20 años, a partir del cine delincuente, los últimos 30 años, hasta principios del 2005, están diciendo, mano, todo eso era malo, el cine puertorriqueño es malo, esa era como que la marca. Y ahí llega Raúl Marchán. Raúl Marchán, después de Jacobo Morales, como que si Jacobo es nuestro abuelo, el papá Opa, pues Raúl Marchán va por ahí también, porque es el papá de nosotros, lo que estamos haciendo cine digital. Era costoso hacer cine fílmico, Raúl dice, bueno, ya hay cámaras digitales, o cámaras que nos permiten, o sea, podemos entonces grabar con estas cámaras y digitalizar la película, y llevar la película, pasarla a fílmico y exhibirla. Así que yo creo que, si mal no me falla la memoria, creo que fue con la Canon XL1, no la XL2, puedo fallar en este dato, una de esas primeras cámaras que tenían ya como con un look más fílmico, que Raúl Marchán hace 12 horas. Y yo recuerdo en los cines ver los pósters de 12 horas, el trailer de 12 horas. Era una película que también no solo rompía, uno mira hacia atrás y dice, oye, bueno, él no solo rompía con decir, mira, esto no es fílmico, esto es digital, esto es lo que viene, o sea, fue visionario, pero también la película era nocturna, era musical, era todo lo que no estaba haciendo el cine puertorriqueño. Lo que tú veías hacia atrás eran dramas, películas serias, digo, fuera de la cuestión de las películas fantasiosas, pero todo era de día, porque filmar de noche es más complicado, costoso, difícil, y tú nunca veías la vida nocturna de los pubs, de los jangueos, y de repente tienes 12 horas, de repente es una cámara que en Santurce filmando todo lo que ocurre en una noche, y es música, mucha música, reunió mucho de las bandas de indie de la época, y tenía un soundtrack increíble, mano. Así que Raúl Marchán graba 12 horas y la transfiere a 35 milímetros, siendo la primera película digital en exhibirse en la isla. Ahora, claro, pasan otras cosas. Viene Cayo, Celestino y el Vampiro, de uno de mis cineastas favoritos, que es Radamés Sánchez, de aquí de Puerto Rico. Y estos son un paso detrás de otro que empieza poco a poco a abrir puertas y lleva a que Benji López haga la primera película en HDV. Ya vamos poco a poco llegando a la alta definición, y es la primera película que se exhibe con proyectores digitales en la isla.
Lo que Benji da el siguiente paso. Raúl hizo algo visionario, pero fue bien difícil seguirle el track a Raúl en ese sentido, porque era costoso. Todavía no estaba accesible. Así que Benji, pues vamos, porque hay que transferirla a Filmico. Y ya las cámaras permitían, y los proyectores, sale más barato, alquilar proyectores digitales y ponerlos en las salas de cine, y que el cine las ponga, y con eso pues seguimos las películas. Y con eso él hizo Taínos, La Última Tribu, en el 2005, y hubo una revolución. Muchos de mis profesores, muchos cineastas de la época decían que eso no era cine, que el cine digital jamás iba a ser cine, que jamás el digital iba a prosperar, porque el cine es fílmico y punto. Y estos cineastas que hemos mencionado, Pepo Raca, Ron García, David Aponte, Benji, tuvieron que luchar por años con eso. Y pues, ¿qué ocurre? Que ya a partir del 2005 se van a dar una serie de eventos, pues por ejemplo, eventualmente creo que en el 2007 estrena El Cimarrón, que oficialmente es la primera película HD en cine, con proyección HD, así que formalmente ahí Iván Dariel sienta los cimientos, o sea, ya, esto llegó para quedarse, punto. Este es el futuro del cine en Puerto Rico y punto, era lo que ya se hablaba que era el futuro del cine, aunque mucha gente como que, ¿verdad? No quisiera el cambio. En el 2005 se aprueba la ley 121 y la 123 que crearon el Fondo Cinematográfico y lo que va a dar pie eventualmente a las otras, como lo que tenemos de la ley de incentivos, esas otras ayudas con las que se ha podido seguir haciendo cine en Puerto Rico. Y eso hace que básicamente cada año se estén haciendo 1 a 3 películas locales para cine, sin contar las películas y los cortometrajes que se hacen. Obviamente a partir de aquí la cantidad de producción audiovisual que se hace en la isla no se compara con lo que hemos tenido en nuestros 100 años de historia en el pasado. ¿Okay? En el 2008 solamente se estrenaron 13 producciones locales entre coproducciones y películas para cine y películas que se hicieron, que estrenaron en medios no tradicionales como televisión o teatros de fuera de la cadena de Caribbean Cinema, proyecciones independientes. ¿Okay? La mayoría de las películas cuestan, o sea, puertorriqueñas, se hacen con un costo de $100,000 a $500,000, mayormente. Hay películas que tienen un presupuesto mayor que pueden estar llegando al millón, pero ya tú sabes que si tu película llega al millón, para recaudar va a ser un poquito cuesta arriba por otros factores que no vienen al caso para este seminario. Y ahora, todavía con todo esto que les hemos dicho y con todas las metidas de pata y cosas que hemos vivido, sabemos que necesitamos una infraestructura de distribución nacional, ¿okay? E internacional, pero no la tenemos. ¿Okay? El gobierno no se ha movilizado a hacer leyes para eso, no ha habido realmente un interés del gobierno en apoyar al cine puertorriqueño. Sé que mucha gente me va quizás a contrariar esto, pero porque el Fondo Cinematográfico y otras cosas que ha hecho el gobierno, yo sé que son buenas iniciativas, pero sin esto, que es lo primero, o que es una parte importante que tiene que ser a la par, muere lo demás. Por eso cayó el fondo, por eso siguen cayendo estos intentos. A través de más de 100 años de historia del cine puertorriqueño, esto es lo constante que se falla. Podemos hablar de la calidad, podemos hablar de la cinematografía, de las actuaciones, de los guiones, de la dirección, de todos esos factores, pero el constante, el que nunca se ha trabajado, el que nunca realmente se ha intentado, es el finalmente crear una infraestructura de distribución nacional e internacional. Pues eso lo podemos hablar en otro video. El problema también más grave que enfrenta el cine nacional, en opinión de muchos de nosotros, es la falta de identidad. Tú ves el cine puertorriqueño, aunque en los últimos años ya ha ido adquiriendo una identidad que tú dices, esto es cine boricua. También, a diferencia de años, de décadas anteriores, aunque hay gente que todavía no le gusta el cine puertorriqueño, pero ya no es como antes. Tú puedes ver que las películas la gente la va a ver. Incluyendo las películas que todo el mundo puede considerar malas. Todo el mundo habla de las películas del Molusco y dicen que son películas malas, pero relleno, ¿ves? Ese fenómeno no se daba antes. No importa si tú ponías a un actor o una personalidad reconocida, no funcionaba como funciona ahora. La gente sigue diciendo, eso es una porquería. Pero no, tú tienes aquí ya que se ha roto un poco eso y el público apoya, independientemente de los valores de producción del filme. Entonces, en el 2010, sí hay una nota un poquito, y es que debido a nuestra realidad política, al ser colonia de los Estados Unidos, ya no competimos en el renglón de filmes extranjeros. Así que se nos ha hecho un poco más difícil. Si antes era difícil, ahora es más difícil aún competir en la carrera del Oscar, ¿no? Entonces,
Sobre el tema de los documentales, que muchas veces me preguntan, pues mira, sí, de los documentales tenemos esos reportajes que les mencioné de Rafael Colorado, el primer documental, ¿verdad? Lo que les hablé del documental de la malaria, el documental La Colectiva, los reportajes que hizo Didier. Entonces tenemos el documental Cine Puertorriqueño de Ricardo Méndez Mata, 1979, tenemos el documental A Step Away, tenemos el documental Se Va Vive, que A Step Away es el primer documental que llega a cines, Se Va Vive es el segundo, ¿ok? Y abre nuevamente las puertas al cine comercial, me refiero, o sea, a la pantalla grande para tú pagar y que la gente vaya y que logró un éxito. Luego tuvimos el documental Skate en el 2011. Así que de repente sí hay, ¿verdad? Entonces, un paréntesis para Step Away, como les dije, el primer documental estrenado en los cines comerciales, dirigido por Roberto Ponce, estrenó en 16 salas, 6 meses en cartelera, es la única película oficial olímpica. Marco Zurinaga fungió como codirector y director de fotografía, estos son los orígenes de Marco, y contó con la narración del cineasta Orson Welles, ¿okay? Entonces, boricuas destacados, vamos a mencionar algunos, no vamos a poder mencionarlo todo, ¿verdad? Pero tenemos que hablar de Raúl Juliá, el gran Raúl Juliá es uno de mis actores favoritos, porque crecí viéndolo y era para mí de chamaco, ver ese boricua, y está haciendo Street Fighter, y está haciendo Los Locos Adams, era irreal, era surreal verlo en la pantalla grande, ver que un boricua estaba allá, inspirador, ¿ok? Tenemos a José Ferrer, que es el primer puertorriqueño en ganar el Oscar a Mejor Actor por Cyrano de Bergerac en el 50, convirtiéndose en el primer hispano en ganar uno. Por ende, el primer boricua, el primer latinoamericano, el primer caribeño, etc. Rita Moreno es la única actriz hispana en ganar un Emmy, un Grammy, un Tony y un Oscar. Y es la segunda puertorriqueña en ganar un Oscar por West Side Story en el 61. Nuestro Benicio del Toro, obvio, ya nosotros estamos viviendo Benicio y nos hemos disfrutado Benicio durante los últimos 20 años a partir de Traffic. Benny es el tercer boricua en ganar un Oscar a primero como mejor actor secundario por Traffic. Vieron Traffic, o sea, Benicio es el dios de la actuación. Amo y me encanta Raúl Juliá. Me hubiese gustado ver si la muerte no hubiese llegado temprano a donde Raúl Juliá, hacia donde hubiese llegado Raúl Juliá, porque yo sé también que era una bestia actuando. Nunca obviamente lo he visto en teatro, pero los testimonios de la gente que vio a Raúl Juliá en teatro, ese tipo era una bestia. Lamentablemente, pues, en cine su legado no pudo, yo entiendo, explotarla, es grande, pero Benicio ciertamente ha podido explotar todo y sí, bueno, no sé, estoy en vivo aquí en un viaje. Entonces, Rosalind Sánchez menciona a Jennifer López, aunque yo sé que hay personas que no la consideran, ¿verdad?, como boricua per se, pero pues la puso ahí en la lista. Y mención de honor, nuestro Juan Hernández, ¿okay? Es el primer actor afroamericano en obtener papeles respetados, no de sirvientes, no de esclavos, en Hollywood. Y abrió puertas en Hollywood. De hecho, tú tienes en ese entonces a la comunidad afroamericana siempre reconociendo a Juan Hernández como el actor que le abrió puertas a la comunidad negra en Hollywood. En tiempos donde el racismo era todavía más fuerte de lo que continúa siendo hoy día. Finalmente, termino con Jacobo Morales y una frase que se le ha robado a él y la mantengo y la sostengo es que mi oficio consiste en jugar a hacer cine. Lo que pasa es que yo juego en serio. Así que si estás viendo esto es claramente porque tienes un interés en el cine puertorriqueño. Hoy en día las herramientas que tenemos, ya esto lo sabemos, nos permiten hacer cosas que ellos la tuvieron difícil y ellos no son diferentes a nosotros. Y ellos lo hicieron. Así que es hacer cine, mano. Hacer cine y contar esas historias que tú quieras. Obviamente hay mucho camino que hay que recorrer, como vimos, cosas que faltan por mejorar, cosas en las que todavía podemos seguir creciendo. Pero yo creo que es seguir y seguir y seguir, porque eso es lo que nos permite seguir evolucionando, trial and error, y ir cada vez creando personas que vayan siendo más experimentadas en el lenguaje audiovisual. ¿Okay? Nuevamente, mi nombre es Eduardo Rosado, profesor de cine, miembro de Cine Movida. Espero que les haya sido útil este seminario sobre historia de cine puertorriqueño. Si hay un tema de acá en el que tú quieres que yo abunde, me pueden dejar saber y entonces hacemos un video
abundando sobre eso. De igual manera, déjenme saber otros tópicos, otros temas en los que ustedes quisieran también que se realicen este tipo de videos, tutoriales, temas que van a venir por ahí en camino. ¿Ok? Así que gracias por su sintonía. Los veo.